A veces, lo más difícil en la vida es abrirle la puerta a un extraño cuando has pasado años aprendiendo a mantenerla cerrada. Para Thorne, un hombre de montaña que vivía solo en las rocosas de Montana, ese momento llegó en la noche más fría del invierno. Una anciana apareció en su cabaña, medio congelada y desesperada, suplicando que la dejara pasar la noche allí. Debería haberla rechazado, como había hecho con todos los demás vagabundos, pero algo en sus ojos lo detuvo. Aquella noche, junto al fuego, ella le contó una historia que conectó sus vidas de una forma que él nunca hubiera imaginado. Una historia sobre la familia, promesas rotas y una deuda que se remontaba a décadas atrás. Lo que ella le reveló cambiaría todo lo que él creía saber sobre su pasado. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Thorne había construido su cabaña hacía 15 años en un lugar donde la mayoría de los hombres no se atreverían a vivir. Se encontraba al borde de un bosque de pinos, respaldada por un acantilado de granito que se elevaba otros 1000 pies hacia el cielo de Montana. El asentamiento más cercano, un pueblo llamado Ridgeline, se encontraba a 3 días de duro viaje a través de pasos de montaña que podían matar a un hombre si no sabía lo que hacía. Thorne sabía lo que hacía. Había pasado la mitad de su vida en esas montañas, aprendiendo sus caprichos, sus peligros, sus rencorosas misericordias. La cabaña era una construcción sólida, con gruesos troncos, rellenos de musgo y arcilla, una chimenea de piedra que limpiaba el humo y contraventanas que se podían cerrar desde dentro para protegerse de las tormentas invernales o de cosas peores. En el interior, todo tenía su lugar. Una cama de cuerda en una esquina con mantas de lana y una piel desnuda, una mesa y una sola silla, estantes con platos de hojalata, una cafetera, carne de cerdo salada, harina de maíz, frijoles secos, su rifle sobre la puerta, trampas y lazos colgados de clavijas en la pared, un diario de cuero desgastado en los bordes, escondido debajo de su saco de dormir, donde no lo había mirado en años. Tenía 54 años, aunque el espejo, si hubiera tenido uno, habría mostrado a un hombre que podía parecer mayor. Su rostro estaba curtido como el cuero viejo, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Su cabello, que antes era castaño oscuro, se había vuelto casi completamente gris y le llegaba más allá del cuello. Sus manos estaban llenas de cicatrices y eran hábiles. Las manos de un hombre que había trabajado duro toda su vida y esperaba seguir haciéndolo hasta morir, lo que imaginaba que no sería en una cama rodeado de gente. Sería aquí fuera, de una forma u otra. Eso le parecía bien. Su único compañero era un perro llamado Buck, un mestizo con algo de lobo en su linaje. Buck había llegado a la cabaña 4 inviernos atrás, medio muerto de hambre, y Thorne había cometido el error de darle de comer. El perro se quedó, y Thorne descubrió que no le importaba tanto la compañía como había pensado. Buck no hacía preguntas, no esperaba conversación, simplemente se tumbaba junto al fuego en las noches frías y seguía a Thorne en su ruta de trampas, útil para advertirle de la presencia de osos o pumas. Los días de Thorne seguían un patrón que solo variaba con las estaciones. Se levantaba antes del amanecer, tomaba café y lo que tuviera para desayunar, y revisaba las trampas en un recorrido que le llevaba casi todo el día. Castores, martas, zorros, lo que las montañas ofrecieran. Desollaba y curtía las pieles, cortaba leña, acarreaba agua del manantial, cazaba cuando se agotaban las reservas de carne. En verano recogía bayas, desenterraba raíces y pescaba en los lagos de altura. En otoño llevaba sus pieles a Ridgeline, las cambiaba por provisiones, pólvora, perdigones, harina, café y tabaco, y regresaba antes de que las primeras nieves cerraran los pasos. La gente de Ridgeline lo conocía de vista, pero no por su historia. No bebía en el salón ni se quedaba en la ciudad. El dueño del puesto comercial, un hombre llamado Garrett, era lo más parecido a un amigo que Thorne tenía, e incluso Garrett sabía que era mejor no hacer preguntas personales. Hace años, alguien le había presionado para que le contara de dónde venía, qué había hecho antes de llegar a las montañas. Thorne se había limitado a mirar al hombre hasta que el silencio se volvió incómodo, y luego se marchó. Nadie volvió a preguntarle. Pero Thorne no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que vivía entre la gente,
en el que tenía un lugar en el mundo bajo esas cumbres. Entonces era un hombre diferente, más joven, menos cauteloso con su corazón. Había servido como explorador y guardabosques territorial, patrullando a caballo los asentamientos fronterizos, manteniendo la paz donde se podía mantener. Se había casado con una mujer llamada Catherine, hija de un colono, de cabello oscuro y con una risa que podía alegrar una habitación. Habían construido un pequeño rancho en las praderas cercanas al Valle Amargo, criaban unas pocas cabezas de ganado y tenían un huerto. Habían tenido un hijo, un niño con los ojos de su madre y la terquedad de su padre. Esa vida había terminado en una sola temporada, hacía 20 años. Thorne había estado fuera en una larga patrulla, siguiendo el rastro de unos ladrones de caballos por el interior del país. Cuando regresó a casa 6 semanas después, Catherine había muerto. Los vecinos dijeron que había sido una fiebre, rápida y despiadada. Su hijo, de solo 5 años, había desaparecido. Le dijeron que otra familia lo había acogido, pero cuando Thorne insistió en obtener más detalles, las respuestas fueron vagas. La familia se había mudado, se había ido al oeste. Nadie parecía saber exactamente a dónde, o si lo sabían, no lo decían. Thorne lo había buscado. Dios sabe que lo había buscado. Pasó 2 años cabalgando de pueblo en pueblo, siguiendo rumores y callejones sin salida, cada vez más desesperado y con la mirada cada vez más salvaje, hasta que la gente empezó a cruzar la calle para evitarlo. No había encontrado nada. Era como si su hijo se hubiera desvanecido en el vasto territorio como el humo, y la incertidumbre era peor que la muerte. La muerte tenía bordes que se podían agarrar. Así había una forma que se podía entender. Pero esta incertidumbre interminable, esta horrible posibilidad de que su hijo estuviera vivo en algún lugar, creciendo sin él, tal vez pensando que su padre lo había abandonado, había roto algo dentro de Thorne que no se podía arreglar. Así que había venido a las montañas y había construido esta cabaña. Había elegido el aislamiento porque el aislamiento no podía traicionarlo. Aquí arriba no había mentiras, ni falsas esperanzas, ni vecinos con miradas compasivas y palabras vacías. Solo rocas, madera y el clima. Cosas honestas, a veces crueles, pero honestas. El viejo diario que guardaba debajo de su saco de dormir contenía los últimos retazos de su antigua vida. Había escrito en él durante los primeros días de su matrimonio breves anotaciones sobre la construcción del rancho, sobre el jardín de Catherine, sobre cómo enseñaba a su hijo a montar a caballo. No lo había abierto en 15 años, no podía soportarlo. Las palabras que contenía pertenecían a un hombre que creía que el mundo tenía sentido, que pensaba que el amor y el trabajo duro eran suficientes. Ese hombre estaba muerto en todos los sentidos que importaban. Ahora, a finales de noviembre, con el invierno asentando su peso sobre las tierras altas, Thorne se preparaba para los meses venideros. Había almacenado sus provisiones en su último viaje a Ridgeline 3 semanas atrás. Su pila de leña se apilaba alta contra la pared norte de la cabaña. El cobertizo para la carne contenía 2 alces que había cazado en octubre, congelados y a salvo de los carroñeros. Sus trampas estaban colocadas siguiendo un patrón que había perfeccionado a lo largo de los años. Estaba preparado para el frío, para las tormentas que sepultarían los pasos hasta la primavera. No estaba preparado para recibir visitas. No las esperaba, no las quería. Cuando Buck empezó a ladrar esa tarde, con un ladrido agudo e insistente, lo primero que pensó Thorne fue en un depredador. Quizás un oso atraído por el olor de la carne, o un puma. Cogió su rifle, comprobó la carga y abrió la puerta. Lo primero que le golpeó fue el viento, gélido y feroz, que llevaba cristales de hielo que le picaban en la cara. El cielo tenía el color del hierro viejo, pesado, con la promesa de una fuerte nevada. La temperatura había estado bajando durante todo el día. Buck estaba al borde del claro, con el pelo erizado, ladrando hacia el sendero que bajaba del paso. Thorne salió, con el rifle listo, entrecerrando los ojos para ver en la penumbra del atardecer. Por un momento no vio nada. Entonces, una silueta emergió de entre los árboles, una figura que se movía lentamente, tropezando, demasiado pequeña para ser un oso, humana. Su primer instinto fue volver al interior y cerrar la puerta con llave. A veces los viajeros se perdían en estas montañas, especialmente cuando el tiempo cambiaba rápidamente. Pero ese era su problema, no el suyo. Hacía mucho tiempo que había aprendido que abrir la puerta a extraños solo traía problemas.
La figura se acercó y Thorne pudo ver que era una mujer, una anciana encorvada contra el viento, aferrándose a un chal raído alrededor de los hombros. Su vestido era fino, completamente inadecuado para este clima. No llevaba mochila ni provisiones, por lo que él podía ver. Iba a morir allí si no encontraba refugio, y pronto llegó al borde de su claro y se detuvo, tambaleándose. Buck había dejado de ladrar y ahora gemía, inseguro. La mujer levantó la cabeza y, incluso con la tenue luz, Thorne pudo ver que tenía el rostro gris por el frío y cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero él la oyó claramente. «Por favor», dijo, «por favor, déjeme quedarme. Solo una noche». Thorne se quedó allí, con la mano apretando el rifle, con todos sus instintos gritándole que se negara. Ya había rechazado a vagabundos antes, enviándolos de vuelta a la montaña con indicaciones para llegar a Ridgeline. Quizá fuera cruel, pero era su elección, su vida, su derecho a que lo dejaran en paz. Pero algo en sus ojos lo detuvo en seco. Una mirada casi de reconocimiento, como si lo conociera, como si no hubiera venido allí por casualidad, sino a propósito, buscándolo específicamente. El viento sopló con más fuerza y comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Las rodillas de la mujer se doblaron y cayó en la nieve, sin dejar de mirarlo con esos ojos que parecían ver directamente al hombre que había sido 20 años atrás. Thorne maldijo entre dientes. Luego apoyó el rifle contra el marco de la puerta y fue a ayudarla. Era más pesada de lo que parecía, un peso muerto en sus brazos mientras la llevaba dentro. Su piel estaba fría como el hielo donde le tocó la muñeca para comprobar su pulso. Estaba ahí, débil e irregular. Pero allí estaba. Buck lo siguió adentro, gimiendo y dando vueltas mientras Thor cerraba la puerta de una patada contra el viento. La acostó en su cama, el único lugar que tenía sentido, y comenzó a trabajar rápidamente. Primero sus botas, de cuero viejo, agrietadas y desgastadas en algunos lugares. Sus pies dentro, envueltos en trapos empapados. Tenía congelados 3 dedos de los pies, que se veían blancos como la cera. Sus manos estaban peor, con los dedos rígidos y descoloridos. Había visto congelaciones antes. Sabía que probablemente perdería al menos algunos dedos si vivía lo suficiente como para que eso importara. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas. Lo reavivó, añadiendo leña hasta que las llamas lamieron el techo y el calor comenzó a llenar la cabaña. Luego llenó una olla con agua de su barril y la puso cerca del fuego para calentarla, sin que se calentase demasiado. No se debía calentar la carne congelada demasiado rápido o se empeoraría el daño. Le cubrió con la piel desnuda, colocándola alrededor de sus hombros. Su respiración era superficial, su rostro flácido. Aún podía morir. Sabía que a veces la gente se enfriaba demasiado y sus cuerpos simplemente se rendían incluso después de llevarlos al interior. No había mucho que pudiera hacer al respecto, salvo esperar y confiar en que su constitución fuera más fuerte de lo que parecía. Mientras el agua se calentaba, estudió su rostro. Era anciana, de al menos 70 años, quizá más. Tenía profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Su piel estaba curtida, como la de alguien que había pasado toda su vida al aire libre. Su cabello, visible bajo un fino pañuelo, era blanco y escaso. Llevaba un vestido sencillo que quizá había sido marrón en su día, pero que se había descolorido hasta convertirse en un gris indefinido, con múltiples remiendos. No llevaba joyas ni adornos de ningún tipo. Todo en ella hablaba de pobreza, de penurias, de una larga vida que no había sido fácil, pero esos ojos, cuando lo miró fuera, había algo en ellos que lo golpeó como un puñetazo. Reconocimiento, conocimiento, como si supiera exactamente quién era él. Él no la reconocía, o al menos eso creía, pero la memoria era algo extraño, especialmente después de 20 años. Cuando el agua estuvo lo suficientemente caliente, mojó unos paños y comenzó la lenta tarea de calentarle las manos y los pies. Ella gimió suavemente, sin despertarse, pero registrando el dolor a medida que la sensibilidad volvía a los tejidos congelados. Trabajó con paciencia, metódicamente, tal y como había aprendido durante sus años como guardabosques, cuando los hombres regresaban de las patrullas invernales con las extremidades congeladas. Pasó una hora, luego otra. La tormenta se intensificó, el viento aullaba alrededor de las esquinas de la cabaña y la nieve se acumulaba contra las ventanas cerradas. Pasara lo que pasara, ella no se iría esa noche. La tormenta los había atrapado juntos,
como si él hubiera cerrado la puerta con llave. Por fin ella parpadeó. Emitió un pequeño sonido. Confundido, tratando de orientarse, Thorne dio un paso atrás, dejándole espacio, esperando. Ella abrió completamente los ojos y lo vio sentado en su silla, a unos metros de la cama. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse. Entonces ella habló, con voz áspera y seca. «Me has traído dentro. No tenía otra opción», dijo Thorne. «Te desmayaste en mi puerta. Podías haberme dejado allí. Podías». No explicó por qué no lo había hecho. Ni él mismo estaba del todo seguro. Ella intentó incorporarse, jadeó por el dolor en las manos y los pies, y volvió a caer sobre la almohada. «¿Cómo de grave?» «Bastante grave. Probablemente perderás algunos dedos de los pies, quizá 1 o 2 dedos de la mano, pero vivirás si no se infecta». Ella cerró los ojos brevemente, asimilando la información, y luego los volvió a abrir. «Gracias». Thorne no respondió a eso. En cambio preguntó, «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí arriba?» «Me llamo Martha», dijo ella. «Martha Henley». El nombre no le decía nada. Esperó a que ella continuara. «He venido a buscarte», dijo ella en voz baja. «¿A Thorne? Tú eres Thorne, ¿verdad? ¿Thorne Mercer?» Algo frío que no tenía nada que ver con el clima se instaló en su pecho. Hacía años que no oía pronunciar su nombre completo en voz alta. En Ridgeline, él era simplemente Thorne, sin apellido, sin historia. «¿Cómo sabes ese nombre?» «Te conocía», dijo Martha, «hace mucho tiempo. No te acordarías de mí. Pero conocí a tu esposa, Catherine». Thorne se levantó bruscamente y la silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Buck levantó la cabeza, alerta ante la repentina tensión. «No hables de ella, ¿entiendes? No pronuncies su nombre en esta cabaña». Martha mantuvo la mirada fija en él, a pesar de su estado de debilidad. «Tengo que hacerlo. Por eso estoy aquí. Por eso he viajado 3 días por estas montañas a mi edad, sabiendo que podría morir al intentar llegar hasta ti. Porque le hice una promesa a Catherine y he esperado 20 años para cumplirla». «Mientes». Pero incluso mientras lo decía, la duda se apoderó de él. ¿Cómo podía saber ella el nombre de Catherine? ¿Cómo lo había encontrado aquí, en este lugar remoto donde se había escondido deliberadamente? «No miento», dijo Martha. «Vivía cerca de ti cuando tenías tu rancho en el valle de Bitterroot. Era vecina, no muy cercana. Mi marido y yo vivíamos a unos 16 kilómetros al oeste, donde Blackfoot Creek desemboca en el valle, pero lo suficientemente cerca como para conocer a Catherine. A veces nos visitábamos, intercambiábamos productos y nos ayudábamos mutuamente durante la cosecha». La mente de Thorne se aceleró, tratando de recuperar recuerdos de hacía 20 años. Recordaba vagamente a algunos vecinos, unas pocas familias dispersas por el valle, pero había estado fuera mucho tiempo patrullando a caballo, y Catherine se había encargado de la mayoría de las relaciones sociales. «Si nos conocías, entonces sabes lo que pasó», dijo con voz dura. «Sabes que ella murió. Sabes que mi hijo desapareció. Entonces, ¿qué promesa podrías tener que cumplir? ¿La promesa de decirte la verdad? ¿Martha te contó lo que realmente le pasó a tu hijo?» La habitación se inclinó. Thorne se agarró al respaldo de la silla para mantener el equilibrio. «Mi hijo está muerto o perdido. Han pasado 20 años. Tu hijo está vivo». 3 palabras. 3 simples palabras que atravesaron la coraza que Thorne había tardado 2 décadas en construir. No podía hablar. No podía respirar. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse a su alrededor. «Mientes», logró decir finalmente. «La gente buscó. Yo busqué. Durante 2 años busqué por todas partes». «Te mintieron», dijo Martha, y su voz era suave pero firme. «Las personas que te dijeron que había desaparecido, que no sabían dónde estaba, mintieron. Una familia lo acogió. Sí, pero no se mudaron al oeste. Se quedaron en el territorio. Tu hijo creció a menos de 100 millas de donde lo perdiste». Las piernas de Thorne ya no le sostenían. Se hundió en la silla, con la mente dando vueltas. «¿Por qué? ¿Por qué alguien mentiría sobre eso?» «Es complicado», dijo Martha, «y contarlo llevará tiempo. Necesito que escuches de verdad, sin interrumpir. ¿Puedes hacerlo?» Quería sacudirla, exigirle que le contara todo allí mismo, inmediatamente, pero podía ver el agotamiento en su rostro, como incluso esos pocos minutos de conversación la habían dejado exhausta. Necesitaba descansar, comer, tiempo para recuperarse lo suficiente como para contarle la historia que había venido a contarle. «Mañana», dijo,
forzando la palabra. Me lo contarás mañana. ¿Mañana?, asintió Martha. Hizo una pausa y luego añadió. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te lo juro, Thorne, todo lo que voy a contarte es la verdad. Lo he guardado durante demasiado tiempo. Es hora de que lo sepas. Thorne no respondió. Se levantó y se acercó al fuego, mirando las llamas, dándole la espalda. Detrás de él, la oyó moverse en la cama, acomodándose para dormir o intentándolo. Su hijo estaba vivo. Las palabras resonaban en su cabeza. Imposible e innegable a la vez. Después de 20 años creyendo lo peor, aceptando que había perdido todo lo que le importaba, esta desconocida había salido de una tormenta de nieve para decirle que todo era mentira. Debería haberse llenado de esperanza. En cambio, lo que sentía era rabia. Rabia por los años que le habían robado. Rabia hacia quien quiera que le hubiera mentido. Rabia hacia esta mujer que había esperado 2 décadas para darle esta noticia. Pero debajo de la rabia había algo más. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Una pequeña y desesperada chispa de esperanza que le aterrorizaba más que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado en estas montañas. Afuera, la tormenta quedó junto al fuego, observando las sombras bailar en las paredes de la cabaña, y se preguntó si la mañana traería la salvación o solo otro tipo de pérdida. No durmió esa noche. Se sentó en su silla, con el rifle en el regazo, observando cómo respiraba Martha, viendo cómo el fuego se consumía y se reavivaba, contemplando cómo la oscuridad más allá de las ventanas palidecía gradualmente hacia el amanecer. Y en su mente repetía 2 palabras una y otra vez, como una plegaria o una maldición. No sabía cuál de las 2 cosas. Viva, viva. A Martha le temblaban las manos mientras sacaba los últimos objetos de su bolso. Un montón de cartas amarillentas por el paso del tiempo, atadas con una cinta descolorida. El papel estaba quebradizo y crujía suavemente mientras ella desataba con cuidado la cinta y extendía las cartas sobre la cama entre ellos. Catherine las escribió durante la última semana de su vida. Martha dijo que estaba demasiado débil para salir de casa, demasiado enferma para hacer casi nada, pero aún podía escribir. Al menos al principio. Te escribió a ti, Thorne. Escribió cartas que esperaba que te llegaran en la ruta de patrulla. Cartas que te traerían a casa antes. Se le quebró la voz. Thorne cogió las cartas con unas manos que no parecían las suyas. La primera estaba dirigida con la letra de Catherine, cuidadosa y ordenada, a pesar de lo débil que debía de estar. A mi amado Thorne, decía. No pudo abrirla. Todavía no. Tenía la garganta demasiado apretada y los ojos ardientes. Tras un momento, Martha volvió a hablar. Nunca llegó a enviarlas. Me las dio 2 días antes de morir y me hizo prometer que se las entregaría de alguna manera. Pero cuando regresaste, ella ya estaba enterrada y Samuel se había ido. Y mi marido se detuvo y volvió a empezar. Mi marido me quitó las cartas. Dijo que solo causaban problemas. Las guardó bajo llave en su despacho y no pude acceder a ellas. No hasta después de su muerte, hace 5 años. Entonces las encontré. Las leí y comprendí lo mucho que todos te habíamos traicionado. Thorne se obligó a abrir la primera carta. El papel susurró contra sus dedos mientras la desplegaba. Mi querido Thorne, comenzaban las palabras de Catherine, y él podía oír su voz en su mente, suave y cálida. No sé si esta carta te llegará a tiempo. Estoy muy enferma y cada día empeoro. El médico vino ayer y dijo que no podía hacer nada más. Tengo miedo, no por mí, sino por Samuel. Es muy joven y necesita a su padre. La visión de Thorne se nubló. Parpadeó con fuerza y se obligó a seguir leyendo. Hay algo que debo contarte, algo que te he ocultado porque no quería preocuparte mientras estabas fuera. James Cartwright nos ha estado presionando para que vendamos el rancho. Al principio, sus ofertas eran generosas, pero cuando seguí negándome, empezó a amenazarme. Dijo que nos arrepentiríamos de interponernos en el camino del progreso, que el valle de Bitterroot sería suyo de una forma u otra. Cartwright. Thorne conocía el nombre, aunque nunca había conocido al hombre personalmente. James Cartwright había sido uno de los terratenientes más ricos del territorio, con conexiones políticas que llegaban hasta Washington. Había construido un imperio comprando tierras, a veces de forma justa, otras veces mediante métodos poco honestos. La semana pasada, continuaba la carta, 2 de sus hombres vinieron a la casa. Dijeron que era nuestra última oportunidad para vender. Les dije que no,
que tú y yo habíamos construido este rancho juntos y que nunca lo abandonaríamos. Se marcharon enfadados. Al día siguiente, enfermé. Thorne apretó las manos, arrugando los bordes del papel. Se obligó a relajar el puño para seguir leyendo. Puede que esté imaginando cosas debido a la fiebre, pero creo que me envenenaron. Thorne, el agua tenía un sabor extraño esa mañana, amargo, y en cuestión de horas me sentí tan mal que no podía mantenerme en pie. No volví a beber del pozo después de eso, pero el daño ya estaba hecho. Sea lo que echaron en el agua, me está matando lentamente. Las palabras se le nublaron ante los ojos. Levantó la vista hacia Martha. Cartwright la envenenó por una disputa sobre unas tierras. Eso parece, dijo Martha en voz baja. La siguiente carta es aún más explícita. Para entonces ya estaba segura y sabía que se estaba muriendo. Thorne cogió la segunda carta. La letra era más temblorosa, más difícil de leer. Thorne, mi amor, hoy estoy peor. Apenas puedo sostener la pluma. Samuel está llorando en la habitación de al lado y no puedo ir con él. No puedo ser la madre que necesita. Por favor, si recibes esto, vuelve a casa rápidamente. No por mí. Creo que es demasiado tarde para mí, sino por nuestro hijo. No dejes que la gente de Cartrites se lo lleve. No les dejes quedarse con el rancho. Lucha por él. Lucha por Samuel. Lucha por la vida que hemos construido juntos. Sé que querrás venganza cuando te enteres de lo que me han hecho. Pero más importante que la venganza es proteger a nuestro hijo. Prométemelo, Thorne. Prométeme que pondrás a Samuel en primer lugar. La carta terminaba ahí. Las últimas palabras se desvanecían como si ella hubiera estado demasiado débil para continuar. Thorne la dejó con cuidado y cogió la tercera carta, la última. Era muy breve, solo unas pocas líneas escritas a mano, con una letra tan temblorosa que apenas se podía leer. Me estoy muriendo. Martha está aquí conmigo. Es una buena mujer. Confía en ella. El reloj de bolsillo es para ti. El caballito es para Samuel. Dile que su madre lo quería más que a su propia vida. Dile que la frase no se terminó. Catherine debió de haber perdido las fuerzas para seguir escribiendo. O tal vez simplemente se le acabó el tiempo. Thorne se quedó mirando esas últimas palabras incompletas. El mensaje. Ella había intentado con todas sus fuerzas dejarle, y algo dentro de él se rompió. No de forma limpia, no con el desahogo de las lágrimas, sino con una violencia irregular que parecía desgarrarle por dentro. Ella lo sabía, dijo con voz rugiente. Sabía que se estaba muriendo, y sabía por qué, y pasó sus últimos días tratando de advertirme, tratando de proteger a Samuel, y nada de eso importó, porque las cartas nunca me llegaron. Lo siento, susurró Martha. Lo siento mucho. Thorne se puso de pie, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Afuera, el mundo era prístino, blanco, hermoso e indiferente al sufrimiento humano. Cartrite mató a mi esposa por un pedazo de tierra. ¿Y luego qué? Se quedó con el rancho de todos modos. Sí, dijo Martha. Después de que te fuiste, después de que desapareciste en las montañas en busca de Samuel, los abogados de Cartwright alegaron que la propiedad estaba abandonada. La tomaron por vías legales, de forma limpia y ordenada. Para cuando alguien pudiera haberlo cuestionado, tú ya te habías ido hacía mucho tiempo y no había nadie para impugnar la reclamación. Y mi hijo terminó con los Garrett. Qué conveniente. ¿Ellos también formaban parte de ello? Martha dudó, y en esa duda, Thorne tuvo su respuesta. Thomas Garrett trabajaba para Cartwright, dijo finalmente. No directamente, pero hacía negocios con él, le vendía herramientas y equipos. Cuando surgió la situación con Samuel, cuando se planteó la cuestión de qué hacer con el niño huérfano, Thomas se ofreció a acogerlo. Dijo que era caridad cristiana. Pero mi marido me dijo más tarde, en un momento en que había bebido demasiado whisky, que Cartwright pagó a los Garrett para que se quedaran con Samuel. Les pagó bien para asegurarse de que el niño desapareciera en su familia y tú nunca lo encontraras. ¿Por qué? La pregunta salió casi como un rugido. Buck gimió y se apretó contra la pierna de Thor. ¿Por qué le importaría a Cartwright lo que le pasara a Samuel? Ya tenía la tierra, ya había ganado. Porque tú seguías ahí fuera, dijo Martha, indagando, haciendo preguntas. Mientras estuvieras buscando a tu hijo, existía la posibilidad de que hablaras con las personas adecuadas, descubrieras la verdad y volvieras para vengarte. Pero si Samuel desaparecía por completo, si nunca podías encontrar ningún rastro de él, al final te rendirías.
Aceptarías que se había ido. Y lo hiciste, ¿verdad? Viniste aquí, a estas montañas, y te escondiste. Y Cartwright nunca más tuvo que preocuparse por ti. Thorne se apartó de la ventana, con el rostro endurecido. ¿Cartwright sigue vivo? No. Murió hace 8 años, pero ahora su hijo dirige el negocio. Controla la mayor parte del valle de Bitterroot y la mitad del territorio además. Es incluso más poderoso que lo era su padre. Y Samuel vive en Havens Creek. ¿A qué distancia está eso de las propiedades de Cartwright? El rostro de Martha palideció. Havens Creek está justo en medio del territorio de Cartwright. La ciudad existe gracias al rancho Cartwright y a los negocios que lo abastecen. La comprensión se hizo evidente, fría y clara. Samuel creció rodeado de las personas que mataron a su madre y le robaron su herencia. Trabaja para ellos, probablemente comercia con ellos. Vive toda su vida sin saber que todo lo que tiene se ha construido sobre la tumba de su verdadera familia. Sí, susurró Martha. Thorne miró las cartas esparcidas sobre su cama, el reloj de bolsillo aún caliente en su mano, el caballo de madera que representaba todos los años que había perdido con su hijo. Luego miró a Martha, esa mujer moribunda que había guardado esos secretos hasta que casi la destruyeron. Viniste aquí para contarme esto, sabiendo lo que haría, dijo él, sabiendo que iría tras ellos. Vine aquí para contarte la verdad, corrigió Martha con delicadeza. Lo que hagas con ella es tu decisión. Pero Thor Catherine te pidió que antepusieras a Samuel para protegerlo, no para vengarla. Si vas en busca de justicia o venganza, podrías poner a tu hijo en peligro. Podrías perder la única oportunidad que tienes de conocerlo. Lo seguro sería ir a ver a Samuel, presentarse y tratar de construir algún tipo de relación a partir de las cenizas del pasado. Olvidarse de Cartwright, olvidarse de la justicia, centrarse solo en el futuro. Pero las cartas de Catherine se interponían entre ellos, prueba de un crimen impune, de un asesinato encubierto, de una vida robada. Y Thorne no sabía si era lo suficientemente grande como para dejarlo pasar. Pasaron el resto del día conversando con cautela, Martha aportando detalles, respondiendo preguntas, describiendo los 20 años que Thorne se había perdido. Le habló de la infancia de Samuel con los Garrett, de su matrimonio con Emma, de sus 3 hijos. Le describió Havens Creek, la distribución de la ciudad donde se encontraba la herrería de Samuel. Le contó lo que sabía sobre el actual carretero Daniel, el hijo que dirigía el imperio de su padre con la misma eficiencia despiadada, pero con métodos más sofisticados. Al acercarse la noche, las fuerzas de Martha comenzaron a fallarle. El viaje la había agotado más de lo que quería admitir, y la congelación era peor de lo que Thorne había esperado. La acomodó, le dio de comer caldo caliente, y la observó mientras entraba y salía de un sueño febril. Esa noche, mientras Martha dormía, Thorne sacó su viejo diario de cuero de debajo de su saco de dormir. No lo había abierto en 15 años, por miedo a enfrentarse al hombre que había sido antes de que todo se derrumbara. Ahora se obligó a leer sus propias palabras de décadas atrás. Las primeras entradas eran notas mundanas sobre la construcción del rancho, los precios del ganado y el tiempo. Luego Catherine apareció en las páginas, primero como «Conocí a una mujer llamada Catherine», y páginas más adelante, «Le pedí a Catherine que se casara conmigo. Ella dijo que sí». Las entradas se volvieron más cálidas después de eso, llenas de pequeños detalles domésticos que ahora parecían increíblemente preciosos. Catherine plantó rosas junto a la puerta principal, arregló la valla del pastizal norte. Catherine dice que está embarazada. Luego nació Samuel, y las entradas cambiaron de nuevo. Thorne apenas reconocía al hombre que había escrito esas palabras. Esa persona que se preocupaba por las fiebres y la dentición, que tallaba juguetes a la luz del fuego, que escribía cosas como «Samuel ha dado hoy sus primeros pasos». Catherine lloró de alegría. La última entrada estaba fechada el día antes de que él partiera para esa última patrulla. «Mañana me dirijo al norte. Debería volver en 4 o 6 semanas. Catherine me hizo prometer que tendría cuidado. Samuel me dio su caballo de madera para que lo llevara conmigo como amuleto. Se lo devolví y le dije que lo guardara hasta mi regreso. Está creciendo muy rápido. Para cuando vuelva, probablemente será aún más alto». Thorne cerró el diario con cuidado. Ese hombre, el que había escrito esas palabras, ahora le parecía un extraño. Pero tal vez no tenía por qué hacerlo. Quizás había una manera de recuperar algo de esa persona, de convertirse en alguien de quien su hijo no se avergonzara. Miró los objetos que Martha había traído, las cartas, el reloj,
el caballo de madera. Luego se subió a la estantería y cogió el mapa que tenía del territorio. A la luz de la linterna, trazó la ruta hasta Havens Creek. 3 días a caballo con buen tiempo, quizás 4 con la nieve recién caída. Primero tendría que llevar a Martha a Ridgeline, asegurarse de que recibiera atención médica. Eso suponía otros 2 días de ida y vuelta. Una semana, quizá un poco más, y podría estar frente a su hijo. Esa idea le aterrorizaba más que cualquier ventisca o puma. Por la mañana Martha se despertó con la mente más despejada, pero visiblemente más débil. Vio a Thorne preparando provisiones, llenando las alforjas, y comprendió lo que estaba haciendo. «Vas a ir a verlo», dijo ella. «Después de llevarte a Ridgeline, necesitarás un médico. De todos modos, me estoy muriendo, Thorne. No te retrases por mí. No te voy a dejar aquí para que mueras solo en mi cabaña», dijo él con firmeza. «Iremos a Ridgeline juntos. Luego continuaré hacia Havens Creek». Martha metió la mano en su bolso por última vez y sacó un trozo de papel doblado. «Este es un mapa que dibujé mostrando exactamente dónde está Samuel Smithy, dónde está su casa, la mejor manera de acercarse al pueblo. Y esto», sacó otro pequeño sobre, «es una carta que le escribí a Samuel. Lo explica todo, le dice quién eres y le pide que escuche tu historia. Si las cosas salen mal cuando lo conozcas, si no te cree, dale esta carta». Thorne tomó ambos objetos y los guardó cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo. «Gracias por todo, por haber tenido el valor de venir a buscarme. Ojalá hubiera tenido ese valor hace 20 años», dijo Martha en voz baja. «Perdí mucho tiempo por miedo». «Los dos lo hicimos», respondió Thorne, «pero quizá no sea demasiado tarde para arreglarlo». Partieron a la mañana siguiente, Thorne guiando su caballo con Martha a lomos y Buck adelantándose por la nieve. El descenso de la montaña fue lento y peligroso, pero Thorne conocía cada curva, cada peligro oculto. Una noche acamparon en un hueco protegido, y Martha le contó más historias sobre Samuel, cómo había sido un niño tranquilo, reflexivo y amable, cómo le encantaba trabajar con las manos, incluso cuando era pequeño. «Es un buen hombre», dijo ella, mirando fijamente la pequeña hoguera. «A pesar de todo lo que pasó, a pesar de las mentiras con las que se crió, se convirtió en un buen hombre. Estarías orgulloso de él». «Ya lo estoy», dijo Thorne. «Solo espero tener la oportunidad de decírselo». Llegaron a Ridgeline a última hora de la tarde siguiente. Thorne llevó a Martha directamente al Dr. Morrison, lo más parecido que tenía el asentamiento a un médico de verdad. Morrison echó un vistazo a las manos y los pies congelados de Martha y negó con la cabeza con gravedad. «Perderá los dedos de los pies con toda seguridad, probablemente 2 dedos de las manos, y tiene neumonía por el frío». A su edad dejó la frase sin terminar. «Haga lo que pueda por ella», dijo Thorne. «Pagaré lo que cueste». Dejó a Martha al cuidado de Morrison y se dirigió al puesto comercial. Edward Garrett estaba detrás del mostrador, como siempre, un hombre fornido de unos 60 años con ojos astutos. Levantó la vista cuando Thorne entró y algo brilló en su rostro. Quizás reconocimiento o culpa. «Thorne», dijo Garrett con cautela, «hace meses que no te veo. ¿Necesitas provisiones?» Thorne se acercó al mostrador, apoyó ambas manos sobre la madera desgastada y se inclinó hacia adelante. «Sé lo de Samuel». El color se borró del rostro de Garrett. «No sé de qué estás hablando». «Sí que lo sabes. Tu hermano Thomas se llevó a mi hijo, lo crió como si fuera suyo y tú sabías dónde estaba todo este tiempo. Cada vez que venía aquí a comerciar, lo sabías y nunca dijiste nada». Garrett abrió la boca y la cerró. Miró hacia la puerta como si estuviera pensando en huir. «No fue decisión mía. Thomas quería que fuera así. Dijo que era mejor para el chico no saberlo». «Esa decisión no te correspondía a ti», dijo Thorne con voz baja y amenazante. «Ninguno de vosotros tenía derecho a decidir eso». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Garrett, y parecía realmente asustado. Thorne se enderezó. «Voy a Havens Creek. Voy a conocer a mi hijo. Y si alguna vez quieres volver a mirarme a los ojos, me contarás todo lo que sabes sobre los Cartwright y lo que le hicieron a mi familia». Garrett tragó saliva y asintió con la cabeza. «Ven a la trastienda. Hay algunas cosas que debes saber antes de ir a Havens Creek. Algunas cosas sobre Daniel Cartwright y el tipo de hombre que es. Si planeas enfrentarte a él, debes estar preparado». Thorne siguió a Garrett a la trastienda y durante la siguiente hora descubrió hasta qué punto llegaba la corrupción
y lo peligroso que podía ser el camino que tenía por delante. La trastienda de Edward Garrett olía a cuero viejo y tabaco. Sirvió 2 whiskies sin preguntar y le pasó uno a Thorne al otro lado de la mesa. Le temblaban ligeramente las manos. «Primero quiero que sepas algo», dijo Garrett, sin mirar a Thorne a los ojos. «Thomas no quería engañarte. Al principio no. Pensaba que estaba haciendo lo correcto por el chico, dándole un hogar cuando todos creían que nunca volverías. Pero entonces Cartwright dejó claro, muy claro, que Thomas debía mantener la boca cerrada. Y Thomas tenía deudas. Cartwright era el propietario de esas deudas, así que Thomas hizo lo que le dijeron. Lo mismo que hace la mayoría de la gente cuando Cartwright les dice que hagan algo. «Estás poniendo excusas», dijo Thorne con tono seco. «Te estoy dando contexto. Hay una diferencia». Garrett bebió un largo trago. «Lo que voy a contarte, nunca se lo he contado a nadie. Y si Cartwright se entera de que he hablado, soy hombre muerto. ¿Lo entiendes?» «Lo entiendo». Garrett sacó una caja de hojalata de una estantería y la puso sobre la mesa entre ellos. Dentro había papeles, documentos, lo que parecían viejas cartas. Los revisó hasta que encontró lo que buscaba. Una carta escrita en papel de carta caro. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. «Es de James Cartwright a mi hermano, fechada unos 3 meses después de la muerte de tu esposa. Thomas la mantuvo oculta, pero después de su muerte, la encontré entre sus cosas. Léela». Thorne cogió la carta. La letra era educada y precisa. «Thomas», comenzaba, «confío en que el chico se esté adaptando bien a tu familia. Quiero reiterar la importancia de mantener una discreción absoluta con respecto a sus orígenes. Si el padre reapareciera, nunca se le debe dar motivos para creer que se puede encontrar al niño. Esto es esencial para continuar nuestra relación comercial y, de hecho, para la prosperidad continuada de tu familia en este territorio. Estoy dispuesto a ser generoso con aquellos que demuestren lealtad. Por el contrario, tengo poca paciencia con aquellos que demuestran ser poco fiables. Siempre ha sido un hombre sensato». Estaba firmada simplemente como Cartwright. La carta era una amenaza envuelta en un lenguaje cortés. Thorne la dejó sobre la mesa con cuidado, apretando la mandíbula. «Pagó a tu hermano para que ocultara a mi hijo y lo amenazó para asegurarse de que permaneciera oculto». «Sí, pero hay más». Garrett sacó otro documento, este con aspecto oficial, con sellos y firmas. «Es una escritura de transferencia. Tu rancho en el valle de Bitterroot se transfirió a James Cartwright 6 meses después de la muerte de Catherine por $1. $1, Thorne. El lenguaje legal hace que parezca una venta legítima, pero ambos sabemos que fue un robo». Thorne miró fijamente la escritura, su propia firma falsificada al pie de la página. La rabia que lo invadió era fría y concentrada, el tipo de ira que no estalla, sino que se condensa en algo duro y afilado. Y el actual Cartwright, Daniel, está llevando a cabo la misma operación que su padre. «Peor aún», dijo Garrett. «Daniel es más inteligente, más cuidadoso. Ha ampliado las propiedades de la familia hasta abarcar la mayor parte del territorio del valle. Controla la ley, la política, el comercio. Las personas que se oponen a él suelen perder sus propiedades o sus negocios, o algo peor. Hace 2 años un ganadero se negó a venderle a Cartwright. Su granero se incendió con sus valiosos caballos dentro. Otro hombre, propietario de una tienda, criticó las prácticas comerciales de Cartwright. Se cayó por unas escaleras y se rompió el cuello. Daniel no estaba cerca de ninguno de los 2 incidentes, por supuesto, nunca lo está. Y Samuel trabaja en el territorio de este hombre, sin saber la verdad. Samuel no sabe nada de todo esto. Cree que sus padres murieron de fiebre y que los Garrett lo acogieron por bondad. Creció agradecido hacia ellos, leal a la comunidad de la que formaban parte. Trabaja para el rancho de Cartwright, como todos en Havens Creek, de una forma u otra. No hay forma de evitarlo. Thorne se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Buck, que había estado tumbado junto a la puerta, levantó la cabeza para mirar. «Si le cuento a Samuel la verdad, lo pondré en peligro. Si Cartwright descubre que he vuelto, que sé lo que hizo su padre, te verá como una amenaza», concluyó Garrett, «y eliminará esa amenaza como sea necesario. Tienes que ser inteligente, Thorne. No puedes ir a Havens Creek y empezar a lanzar acusaciones. Cartwright tiene al sheriff en el bolsillo, tiene al juez, tiene a todos los que importan. Entonces, ¿cómo consigo justicia para Catherine? ¿Cómo recupero lo que me robaron?» Garrett se recostó,
estudiando a Thorne. ¿Quieres la verdad? Probablemente no puedas. No de la forma en que estás pensando. Cartwright es demasiado poderoso. Está demasiado protegido. Lo mejor que puedes hacer es intentar construir una relación con tu hijo. Intenta compensar los años que has perdido. Ir tras Cartwright solo conseguirá que te maten, y entonces Samuel te habrá perdido 2 veces. Las palabras se hacían eco de lo que había dicho Martha. Pon a Samuel en primer lugar. No lo arriesgues todo por venganza. Era un consejo sensato, un consejo sabio. Pero Thorne miró esa escritura falsificada y la amenazante carta de Cartwright, y no se sintió sensato ni sabio. Se sentía como un hombre que había perdido 20 años por la codicia de un rico y la cobardía de otro, y no estaba seguro de poder simplemente alejarse de eso. Hay algo más, dijo Garrett en voz baja. Algo que dudé si contarte, pero que descubrirás de todos modos cuando llegues a Havens Creek. Así que más vale que lo oigas de mí. ¿Qué? La esposa de Daniel Cartwright es Emma. Emma Cartwright es la esposa de Samuel. La habitación se inclinó. Thorne se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Samuel se casó con la hija de Cartwright, su hijastra. Técnicamente, Emma era del primer matrimonio de su madre, pero Daniel la crió y la considera como suya. El matrimonio entre Samuel y Emma fue en realidad idea de Daniel. Él lo impulsó, organizó que se conocieran. Siempre me pregunté por qué se interesaba tanto por la vida de tu hijo. Ahora creo que lo entiendo. Quería tener a Samuel cerca, dijo Thorne lentamente, para controlarlo como su padre controlaba a los Garrett, convirtiéndolo en parte de la familia. Esa es mi suposición. Samuel es un buen herrero, fiable, honesto. Daniel probablemente vio la oportunidad de vincularlo a la familia Cartwright de forma permanente. Y Samuel, sin saber nada de esta historia, probablemente pensó que tenía suerte de casarse con una familia tan prominente. Thorne se hundió en su silla. La complejidad de la situación era asfixiante. Su hijo no solo vivía en territorio Cartwright, se había casado con la familia Cartwright. El hombre cuyo padre había asesinado a la verdadera madre de Samuel era ahora su suegro. El veneno de aquel antiguo crimen se había extendido a lo largo de los años, afectando a todo, conectando a todos de formas que no podían desentrañarse fácilmente. Si le cuento la verdad a Samuel, dijo Thorne, pensándolo bien, no solo le afectará a él, sino también a su esposa, a sus hijos, a toda su vida. Tendrá que elegir entre su familia y la justicia para una madre que no recuerda y un padre al que nunca ha conocido. Sí, dijo Garrett simplemente. Esa es exactamente la situación en la que lo pondrás. Thorne se levantó y se acercó a la pequeña ventana que daba a la calle principal de Ridgeline. Había vuelto a nevar de forma ligera y constante. En algún lugar, a 3 días de distancia, su hijo vivía una vida basada en mentiras, rodeado de las personas que habían destruido a su familia original, y Thorne tenía que decidir qué hacer con esa información. A sus espaldas, Garrett volvió a hablar. La confesión que mi hermano hizo en su lecho de muerte también está en esa caja. Quizá quieras leerla antes de tomar una decisión, dijo Garrett. Thorne se giró. ¿Qué confesó? ¿Que había visto el cadáver de Catherine? ¿Que el médico que la examinó había sido pagado por Cartwright para que indicara que la causa de la muerte había sido una fiebre? Pero el médico le dijo a Thomas la verdad, que sus síntomas eran compatibles con un envenenamiento por arsénico. Thomas sabía que tu esposa había sido asesinada. Lo sabía y, aún así, aceptó el dinero manchado de sangre y crió a tu hijo con mentiras para protegerse a sí mismo. La voz de Garrett estaba cargada de vergüenza. Murió con esa culpa devorándolo por dentro. Lo último que me dijo fue, busca a Thorne si puedes, cuéntale la verdad. Pero fui un cobarde. No lo hice. No hasta que Martha forzó la situación, subiendo ella misma a la montaña. Thorne se acercó a la caja y encontró la confesión escrita con letra temblorosa y fechada 2 días antes de la muerte de Thomas Garrett. La leyó allí de pie, y cada palabra confirmaba lo que Martha le había contado, añadiendo nuevos detalles sobre el informe del médico, sobre la cantidad que Cartwright había pagado, sobre cómo Thomas se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto por Samuel, incluso cuando aceptó dinero para ocultar un asesinato. Cuando terminó de leer, Thorne volvió a colocar cuidadosamente todos los documentos en la caja de hojalata y cerró la tapa. Luego miró a Edward Garrett durante un largo momento. Voy a Havens Creek, dijo finalmente.
Voy a reunirme con mi hijastro y luego decidiré qué hacer con Daniel Cartwright. Pero sea cual sea mi decisión, quiero que sepas que la cobardía de tu hermano y la tuya me han costado 20 años con mi hijo. Eso no es algo que vaya a olvidar. Garrett asintió con el rostro demacrado. No espero que lo hagas. Solo espero que pienses en Samuel antes de hacer algo que no se pueda deshacer. Él es inocente en todo esto. No le hagas pagar por lo que hicieron nuestras familias. Thorne se dirigió a la puerta y Buck se levantó para seguirlo. Se detuvo con la mano en el pomo. ¿Puedo llevarme esa caja? Los documentos podrían ser importantes si las cosas salen mal. Llévatela. Es una prueba de delitos, aunque la ley no actúe al respecto. Quizás sea útil de alguna manera. Thorne cogió la caja y salió del puesto comercial. Afuera, la nieve caía con más fuerza ahora, cubriendo Ridgeline de un blanco inmaculado. Se quedó allí un momento, sintiendo el frío en la cara, pensando en todas las formas en que el pasado había llegado hasta el presente para envenenarlo. Luego regresó a la consulta del Dr. Morrison para ver cómo estaba Martha antes de prepararse para la última etapa de su viaje. Martha estaba durmiendo. Cuando Thorne regresó a la pequeña clínica del Dr. Morrison, este lo recibió en la puerta con expresión grave. «Se está apagando», dijo el médico en voz baja. «La neumonía ya le afecta a ambos pulmones y su corazón está débil. Me sorprendería que sobreviviera a la semana. ¿Puede viajar? Por supuesto que no. Moverla ahora la mataría en cuestión de horas». Thorne asintió, aceptándolo. En realidad, sabía que el viaje de Martha a su cabaña había sido de ida. Había subido aquella montaña sabiendo que no volvería a bajar, o que, si lo hacía, solo sería para morir en un entorno un poco más cómodo. ¿Puedo verla? Ha estado preguntando por usted. Adelante. Martha abrió los ojos cuando Thorne entró en la pequeña habitación donde yacía. Parecía increíblemente frágil contra las sábanas blancas, con la piel fina como el papel, pero sus ojos estaban claros, concentrados. «¿Has hablado con Garrett?», dijo. No era una pregunta. «Sí. Me habló de Daniel Cartwright, de Emma». Martha apretó los labios. «Quería decírtelo antes de que te fueras, pero no sabía cómo. Tenía miedo de que cambiaras de opinión sobre irte. Debería cambiar mi opinión. Samuel se ha casado con la familia que destruyó la nuestra. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le pido que elija?» «No le pidas que elija», dijo Martha con firmeza. «Dale la verdad y deja que él decida qué hacer con ella. Eso es confiar en que la gente la manejará con sabiduría». Thorne acercó una silla a la cama y se sentó con pesadez. «Llevo tanto tiempo solo que no estoy seguro de recordar cómo hablar con la gente, y menos aún sobre algo así. ¿Y si lo digo mal? ¿Y si lo empeoro todo?» «No lo harás», dijo Martha. «Eres un buen hombre, Thorne. Siempre lo has sido. Por eso Catherine te quería. Por eso quería que Samuel te conociera». Extendió su mano vendada y Thorne la tomó con delicadeza. «Prométeme algo. Prométeme que le contarás a Samuel quién era su madre. No solo cómo murió, sino quién era. Cuéntale cómo reía, cómo era su jardín, cómo cantaba mientras trabajaba. Dale los recuerdos que debería haber tenido. Te lo prometo. Y prométeme que no dejarás que la venganza te consuma. Catherine te pidió que Samuel fuera lo primero. Honra esa petición. Pase lo que pase con Cartwright. No vuelvas a perder a tu hijo tratando de saldar viejas deudas». Thorne no podía prometerlo, y Martha parecía saberlo. Le apretó la mano débilmente. «Al menos piénsalo. Piensa en lo que es más importante, castigar al culpable o construir algo con el inocente». Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Thorne sosteniendo la mano de Martha, escuchando su respiración entrecortada. Finalmente, ella volvió a hablar, con una voz que era apenas un susurro. «Me alegro de haber subido a esa montaña. Aunque me mate, aunque fuera demasiado tarde para reparar el daño, me alegro de habértelo contado. Puedo morir sabiendo que cumplí mi promesa a Catherine. Eso tiene mucho valor». «Lo vale todo», dijo Thorne en voz baja. «Me devolviste a mi hijo, aunque aún no lo haya conocido. Me diste la verdad cuando yo vivía en la mentira. Eso requirió valor». «Tardaste demasiado», dijo Martha, «pero más vale tarde que nunca, supongo». Cerró los ojos, vencida por el cansancio. «Ve a Havens Creek, busca a Samuel, dale el caballo de madera y dile que su madre lo talló antes de que él naciera. Díselo». Se quedó dormida antes de terminar la frase. Thorne se quedó sentado junto a ella un rato más. Luego le soltó la mano con delicadeza y se dirigió a la puerta. El doctor Morrison lo estaba esperando. «¿Te quedarás?», preguntó el médico. «No, ella sabe a dónde voy.
Si se despierta, dile que volveré y le contaré cómo ha ido. Dile que traeré a Samuel para que la conozca, si puedo. Morrison asintió, aunque ambos sabían que Martha probablemente no viviría lo suficiente para ese encuentro. Se hicieron algunas promesas, sabiendo que no podrían cumplirse, pero de todos modos eran importantes. Thorne pasó el resto del día preparándose. Compró provisiones en el puesto comercial de Garrett, no porque quisiera darle negocio al hombre, sino porque era la única opción en Ridgeline. Revisó sus armas, limpió su rifle, afiló su cuchillo y guardó cuidadosamente la caja de hojalata con los documentos en su alforja, junto con las cartas de Catherine y el caballo de madera. Esa noche recuperó su viejo diario y escribió su primera entrada en 15 años. Las palabras salían lentamente, con torpeza, como si intentara hablar un idioma que alguna vez había dominado con fluidez, pero que había olvidado. Mañana cabalgaré hasta Havens Creek para encontrarme con mi hijo. Estoy más asustado de lo que he estado en 20 años, no por el peligro físico, sino por el rechazo, por ver en sus ojos que he llegado demasiado tarde, que ha pasado demasiado tiempo, que la distancia entre nosotros es demasiado grande para salvarla. Pero Martha ha venido hasta aquí para darme esta oportunidad. Catherine murió esperando que lo encontrara. Les debo a ambas intentarlo. No importa cómo termine. Cerró el diario y se sentó junto al pequeño fuego en la habitación que había alquilado encima del salón. Buck yacía a sus pies, sintiendo la tensión de su amo. Thorne se encontró pensando en el hombre que había sido hace 20 años, el que había escrito aquellas primeras entradas del diario llenas de esperanza y felicidad doméstica. ¿Podría volver a ser alguien capaz de conectar con los demás? ¿O el aislamiento lo había cambiado demasiado? Sacó el caballo de madera y lo giró entre sus manos. Era una cosa tan simple, toscamente tallada, desgastada por el tacto de un niño, pero lo conectaba con Samuel a través de los años, un vínculo tangible con el padre que había sido y que podría volver a ser. Por la mañana Thorne se despertó antes del amanecer. Comprobó una vez más que Martha estuviera bien. Ella dormía, con la respiración superficial, y dejó una pequeña bolsa de monedas al doctor Morrison para cubrir sus cuidados. Luego ensilló su caballo, aseguró sus provisiones y salió de Ridgeline mientras el sol salía por las montañas del este. El camino a Havens Creek serpenteaba por un valle alto, pasando por granjas dispersas y pequeños asentamientos. La nieve de la reciente tormenta se había derretido en su mayor parte a estas altitudes más bajas, dejando el suelo embarrado y traicionero en algunos lugares. Thorne se tomó su tiempo, sin querer apresurarse hacia un destino que le atraía y le aterrorizaba a la vez. Al segundo día pasó por un pequeño pueblo donde se detuvo para dar de beber a su caballo y descansar. Un anciano sentado fuera de la tienda general entabló conversación y le preguntó a dónde se dirigía Thorne. A Havens Creek, respondió Thorne. Cartwright Country, observó el anciano. ¿Tienes negocios allí? Asuntos personales. El anciano lo estudió con ojos astutos. Un consejo, forastero. Daniel Cartwright. No le gusta que la gente cause problemas en su territorio. ¿Planeas causar problemas? Quizás quieras reconsiderarlo. Solo busco conocer a alguien. Eso es todo. Ajá. El anciano no parecía convencido, pero dejó pasar el tema. Bueno, Havens Creek es un pueblo bastante agradable si te mantienes del lado de Cartwright. Solo recuerda que él siempre está observando. Siempre sabe quién va y viene. A un tipo como tú, un forastero con esa mirada, seguro que te verá. Thorne le dio las gracias por el consejo y siguió cabalgando, pero la advertencia se le quedó grabada. Si Cartwright era tan controlador como todos decían, la llegada de Thorne no pasaría desapercibida. Tendría que tener cuidado, tendría que encontrar la manera de reunirse con Samuel sin llamar la atención, al menos al principio. En la tarde del tercer día coronó una colina y vio Havens Creek extendiéndose en el valle. Era más grande de lo que esperaba, tal vez 300 personas, con una calle principal adecuada, un campanario de iglesia y numerosos negocios. El humo salía de las chimeneas y podía ver el resplandor de la luz de las lámparas que comenzaba a aparecer en las ventanas al caer la tarde. En algún lugar allá abajo estaba su hijo. El pensamiento le oprimía el pecho. Thorne acampó en un bosquecillo de álamos a una milla del pueblo, sin estar aún preparado para entrar. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararse. Hizo una pequeña hoguera y preparó una comida sencilla, aunque apenas le dio al gusto. Buck percibió su ansiedad y se mantuvo cerca,
apoyando de vez en cuando la cabeza contra la pierna de Thorne en silencio, en señal de apoyo. Cuando oscureció por completo, Thorne sacó el mapa dibujado a mano por Martha y lo estudió a la luz de la hoguera. Ella había marcado claramente Samuel Smithy en el lado este de la ciudad, cerca de la caballeriza. Su casa estaba a 3 calles, una pequeña propiedad con jardín. Martha incluso había anotado qué ventanas pertenecían a qué habitaciones, información que debía haber recopilado mediante una cuidadosa observación durante sus propias visitas a la ciudad. Mañana, decidió Thorne, mañana por la mañana cabalgaría hasta Havens Creek, encontraría la herrería y conocería a su hijo. Llevaría el caballo de madera en el bolsillo y las cartas de Catherine en la alforja como prueba. Intentaría encontrar las palabras adecuadas para explicar 20 años de ausencia, 20 años de mentiras, 20 años de dolor y aislamiento. Y si Samuel lo rechazaba, se negaba a creerlo y lo maldecía por ser un padre que lo había abandonado, bueno, Thorne tendría que aceptarlo. Tendría que vivir con haberlo intentado y haber fracasado, lo que quizá era peor que no haberlo intentado nunca. Pero era lo que exigía el honor, lo que exigía la memoria de Catherine, lo que el hombre que había sido una vez se habría exigido a sí mismo. Se sentó junto al fuego mucho después de que se convirtiera en brasas, contemplando las luces lejanas de Havens Creek, imaginando la vida de su hijo desarrollándose tras aquellas cálidas ventanas. Una vida de la que Thorne no sabía nada, llena de personas, experiencias y recuerdos en los que él no estaba incluido. Estaba a punto de entrar en esa vida y darle un vuelco con una verdad que dolería antes de poder curar, si es que curaba. La noche era fría y clara, con las estrellas brillando en lo alto. En algún lugar, un búho ululaba en busca de presas. Thorne echó más leña al fuego y se dispuso a pasar otra noche en vela. Mañana todo cambiaría de una forma u otra. Los años de aislamiento, de esconderse del mundo, habían terminado. Mañana volvería a la vida, se enfrentaría a su hijo y descubriría si la redención aún era posible para un hombre que había pasado 2 décadas creyendo que no merecía más que soledad y arrepentimiento. Buck dio 3 vueltas y se tumbó a su lado con un suspiro de satisfacción. Thorne se agachó para rascar al perro detrás de las orejas, agradecido por su lealtad sencilla y sin complicaciones. Pasara lo que pasara mañana, al menos no lo afrontaría completamente solo. Thorne se agachó y recogió el caballo de madera que Samuel había tirado. Se lo volvió a ofrecer, pero esta vez Samuel no lo miró. «Me quedaré en la pensión», dijo Thorne en voz baja. «Cuando estés listo para escuchar la verdad, cuando estés listo para ver las pruebas que tengo, allí estaré. Las cartas de tu madre, los documentos sobre lo que realmente antes de que Cartwright pudiera decir nada más. Antes de que su presencia empeorara las cosas para Samuel, a sus espaldas oyó la suave voz de Cartwright diciendo algo tranquilizador. Oyó la airada respuesta de Samuel. Oyó cerrarse la puerta de la herrería. Thorne se dirigió a la pensión y tomó una habitación. Desde la ventana podía ver la calle principal en dirección a la herrería. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con el caballo de madera en las manos, preguntándose si acababa de destruir su única oportunidad de reconciliación al acercarse a Samuel de forma tan directa. El día pasó lentamente. Thorne solo salió para comprar provisiones y ver cómo estaba su caballo en la caballeriza. Era consciente de que lo observaban y de los susurros. Las noticias volaban en un pueblo pequeño y al anochecer, todo el mundo sabría que un desconocido, que decía ser el padre de Samuel Garrett, había aparecido haciendo acusaciones descabelladas. Al caer la tarde, llamaron a su puerta. Thorne la abrió y se encontró con una mujer de unos 30 y tantos años, con ojos amables y arrugas de preocupación alrededor de la boca. Llevaba una cesta cubierta con un paño. «Señor Mercer, soy Emma, la esposa de Samuel. Le tendió la cesta. Le he traído la cena. ¿Puedo pasar?» Thorne se hizo a un lado. Sorprendida, Emma entró y dejó la cesta sobre la mesita. Luego se volvió hacia él. Le estudió el rostro con una intensidad que le recordó la forma en que Catherine solía mirar a la gente, viendo más allá de las apariencias, lo que había debajo. «Se parece a él», dijo finalmente, «por los ojos, por su forma de comportarse». Samuel no lo vio porque estaba demasiado enfadado, pero yo lo veo. ¿Me cree? No sé qué creer, pero Samuel ha llegado hoy a casa más alterado que nunca. Al principio no me quiso decir qué había pasado, solo daba vueltas de un lado a otro. Finalmente,
Me habló de ti, de lo que dijiste, y luego se encerró en su taller y no quiere salir. Se sentó con pesadez. Samuel es un buen hombre, estable, confiable, amable, pero siempre ha tenido esa tristeza, esa sensación de estar solo, incluso cuando está rodeado de su familia. Los Garrett fueron buenos con él, lo criaron bien, pero nunca se sintió como uno más. Pensaba que era así como era, pero tal vez era porque una parte de él siempre supo la verdad. Thorne se sentó frente a ella. Tengo pruebas, cartas de su madre, documentos sobre lo que le hicieron a nuestra familia. Puedo mostrártelos. Todavía no, dijo Emma con delicadeza. Si presionas demasiado, demasiado rápido, Samuel solo se encerrará más en sí mismo. Ha sufrido mucho, señor Mercer. Sea cual sea la verdad, descubrirla le hará más daño antes de ayudarle. Tienes que darle tiempo. Ya he perdido 35 años. ¿Cuánto tiempo más debo darle? La expresión de Emma se suavizó. Lo entiendo, pero Samuel tiene que llegar a esto a su propio ritmo. Lo que puedo hacer es hablar con él, ayudarle a ver que al menos escucharte no le costará nada. Que te crea después de eso depende de él. ¿Por qué me estás ayudando? ¿No me conoces? No, admitió Emma. Pero conozco a Samuel y sé que se merece la verdad, sea cual sea, aunque esa verdad sea dolorosa. Hizo una pausa. Hay algo más que debes saber. Mi padrastro es Daniel Cartwright. Cuando Samuel le dijo tu nombre hoy, Daniel se interesó mucho. Hizo muchas preguntas sobre ti, sobre lo que querías. Vi cómo te miraba. No era curiosidad, era preocupación, como si fueras una amenaza para él de alguna manera. Soy una amenaza para él, dijo Thorne. Su padre asesinó a mi esposa para robar nuestras tierras. También tengo pruebas de ello. Emma palideció. Eso no es posible. James Cartwright era un hombre de negocios respetado. Era un asesino. Y tu padrastro ayudó a encubrirlo, asegurándose de que Samuel desapareciera en la familia Garrett, donde nunca podría encontrarlo. Emma se levantó bruscamente, con la mano apretada contra la boca. Tengo que irme. Necesito pensar en esto, Emma. La voz de Thorne la detuvo en la puerta. Gracias por creer que merezco una oportunidad. Gracias por ayudar a Samuel a mantenerse abierto a la verdad, incluso cuando es desagradable. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Has sido un buen padre para mí. Daniel, no quiero creer que es capaz de lo que dices, pero tampoco quiero ser el tipo de persona que protege el mal solo porque tiene un rostro familiar. Abrió la puerta y luego miró hacia atrás. Ten paciencia con Samuel. Tiene miedo de que le vuelvan a hacer daño. Todos lo tenemos. Después de que ella se marchara, Thorne abrió la cesta y encontró una abundante comida. Pollo asado, pan, verduras. Comió despacio, sin saborear nada, pensando en las palabras de Emma, sobre Samuel encerrado en su taller, luchando con la posibilidad de que toda su vida se hubiera construido sobre mentiras, sobre Cartwright, que ahora sabía que Thorne estaba en la ciudad y estaría planeando su respuesta. El caballo de madera estaba sobre la mesa a su lado. Thorne decidió que al día siguiente lo intentaría de nuevo. Sería paciente, como le había sugerido Emma, pero también estaría preparado para cualquier cosa que Cartwright pudiera hacer, porque los hombres como Daniel Cartwright no dejaban sin respuesta las amenazas a su poder. Afuera, la noche caía sobre Havens Creek. En algún lugar de esta ciudad, su hijo luchaba con verdades imposibles. Y en otro lugar, Daniel Cartwright planeaba cómo eliminar al hombre que podía destruir todo lo que había construido sobre los crímenes de su padre. Thorne revisó su rifle y se dispuso a esperar. Pasaron 2 días de tensa cautela. Thorne se quedó cerca de la pensión, saliendo solo para lo estrictamente necesario. Vio a Samuel una vez desde lejos, llevando provisiones de la tienda general a su carro. Sus miradas se cruzaron brevemente al otro lado de la calle, y Samuel no apartó la vista inmediatamente. Esa pequeña vacilación le dio esperanzas a Thorne. A la tercera mañana, Samuel apareció en la puerta de Thorne. Se quedó en el pasillo, con aire incómodo, las manos metidas en los bolsillos. Emma dice que debería escucharte, dijo sin preámbulos, ya que me debo a mí mismo, al menos echar un vistazo a las pruebas que dices tener. Thorne se hizo a un lado y dejó entrar a Samuel. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa, con la luz de la mañana entrando por la ventana entre ellos. Thorne sacó la caja de hojalata, la abrió y comenzó a colocar los documentos uno por uno. Las cartas de Catherine, la escritura de la forja, la carta amenazante de Cartwright a Thomas Garrett, la confesión de Thomas en su lecho de muerte.
Samuel leyó lentamente, palideciendo con cada página. Cuando llegó a las cartas de Catherine, sus manos comenzaron a temblar. Las leyó 2 veces, tocando el papel con delicadeza, como si fuera a desintegrarse bajo sus dedos. Ella las escribió mientras agonizaba. Dijo, con una voz apenas audible. Mientras yo estaba en la habitación de al lado, ella intentaba ponerse en contacto contigo, para advertirte, para protegerme. Sí, y nadie las envió nunca. No. Samuel dejó las cartas con cuidado y miró a Thorne con los ojos de Catherine. Los Garrett me mintieron toda mi vida, me criaron con mentiras, me hicieron creer que estaba solo en el mundo cuando mi padre estaba vivo y me buscaba. Les pagaron por hacerlo y también les amenazaron. Eso no lo excusa, pero lo explica. ¿Y Daniel? La voz de Samuel se endureció. Mi suegro, ¿qué papel desempeñó en todo esto? Thorne dudó, pero luego decidió que Samuel merecía saber toda la verdad. Tu padre asesinó a tu madre para robar nuestras tierras. Daniel ayudó a que desaparecieras para que nunca pudiera encontrarte y descubrir la verdad. Él arregló tu matrimonio con Emma para mantenerte cerca, para controlarte. Samuel se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, dándole la espalda a Thorne. Durante largos minutos, no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Tengo 3 hijos. Llaman a Daniel abuelo. Lo quieren. ¿Y tú me estás diciendo que es qué? ¿Un criminal? ¿Un conspirador en el asesinato de mi madre? Te estoy diciendo la verdad. Lo que hagas con ella es tu decisión. Samuel se giró y Thorne vio lágrimas en el rostro de su hijo. ¿Qué se supone que debo hacer? Tengo una vida aquí, un negocio. La familia de Emma lo impregna todo. Si me enfrento a Daniel, si acudo a la ley, suponiendo que la ley no esté en su bolsillo, destruyo el mundo de mis hijos. Pero si no hago nada, estoy protegiendo al hombre que ayudó a matar a mi verdadera madre. Thorne se levantó y se acercó lentamente a Samuel, dándole espacio para retirarse si quería. Samuel no se movió. De cerca, Thorne podía ver mucho de Catherine en él. La forma de su rostro, su postura, la bondad de sus ojos, incluso a través de la ira y el dolor. Las últimas palabras que me dijo tu madre fueron que te pusiera en primer lugar, dijo Thorne en voz baja, que te protegiera por encima de todo, incluso de la venganza. Pasé 20 años solo en esas montañas, y fue necesaria una mujer moribunda trepando por una ventisca para hacerme comprender que el aislamiento no era honor, era cobardía. No puedo decirte qué hacer, Samuel, pero puedo decirte que la familia, la verdadera familia, la que se basa en la verdad, merece la pena luchar por ella. Y ahora tienes esa opción. Puedes elegir conocerme o no. Puedes elegir actuar contra Cartwright o no. Pero al menos ahora estás eligiendo con los ojos abiertos. El rostro de Samuel se descompuso. No sé cómo hacer esto. No sé cómo tener un padre después de 35 años sin tenerlo. Yo tampoco, admitió Thorne. Tampoco sé cómo ser padre de un hombre adulto con su propia familia. Pero podemos averiguarlo juntos si estás dispuesto a intentarlo. Durante un momento, Samuel se limitó a mirarlo. Luego, lentamente, extendió los brazos y abrazó a Thorne. Al principio fue incómodo. 2 hombres que eran desconocidos aprendiendo a conocerse, que 35 años de dolor y aislamiento se abrían paso. Sintió que las lágrimas que creía secas desde hacía mucho tiempo le corrían por la cara. Te busqué, dijo contra el hombro de Samuel. Durante 2 años te busqué por todas partes. Pensé que habías muerto. Pensé que lo había perdido todo. Lo sé, dijo Samuel. Te creo. Me alegro de que me hayas encontrado. Incluso así, incluso con todo ese dolor, se alegraba de que se quedaran así durante mucho tiempo, padre e hijo, comenzando la lenta tarea de reconstruir lo que les habían robado. Más tarde Samuel llevó a Thorne a conocer a sus nietos, 2 niños de 8 y 6 años y una niña de 4, que le recordaban dolorosamente a Catherine. Sentían curiosidad por este desconocido que su padre había presentado a su familia y le hacían preguntas con la franqueza propia de los niños. Thorne se encontró sonriendo, incluso riendo, mientras les respondía. Emma observaba desde la puerta, con una expresión complicada. Samuel le había contado la verdad sobre su padrastro, y Thorne podía ver que le costaba aceptarla, pero no lo rechazó. En cambio, lo invitó a cenar. Durante las semanas siguientes, Thorne y Samuel hablaron durante horas, construyendo una relación a partir de fragmentos y esperanza. Thorne contó historias sobre Catherine, sobre el rancho que habían construido,
sobre la vida que Samuel debería haber tenido. Samuel compartió su propia historia, lo bueno y lo malo, los éxitos y las dificultades de crecer sin conocer a su verdadera familia. La cuestión de qué hacer con Daniel Cartwright quedaba pendiente entre ellos, sin resolver, pero por ahora podía esperar. Primero venía la curación, primero venía la familia. Thorne trasladó sus cosas de la pensión a una pequeña cabaña en la propiedad de Samuel. A veces seguía haciendo excursiones a las montañas, seguía valorando su soledad, pero siempre volvía a Havens Creek, a la casa de su hijo, a las risas de sus nietos. Martha murió en paz 2 semanas después de que Thorne llegara a Havens Creek. Samuel regresó con él a Ridgeline para el funeral. La enterraron junto a Thomas Garrett, y Samuel colocó el caballo de madera sobre su tumba como agradecimiento por el regalo que les había dado a ambos. Allí, de pie en la fría mañana, Thorne sacó su diario, ahora lleno de nuevas entradas sobre cenas con la familia, sobre enseñar a sus nietos a tallar madera, sobre aprender poco a poco a vivir de nuevo, y añadió una última línea sobre Martha. Llegó a mi puerta en la noche más fría del invierno y me pidió refugio. Estuve a punto de rechazarla. En cambio, la dejé entrar y ella me devolvió la vida. Algunas puertas, cuando finalmente las abrimos, nos llevan a casa. Cerró el diario y miró a Samuel, el perfil fuerte de su hijo contra el cielo invernal, y sintió algo que creía perdido para siempre. No solo esperanza, sino pertenencia, no solo supervivencia, sino un propósito. La montaña siempre estaría allí si la necesitaba. Pero, por ahora, Thorne Mercer había salido finalmente de su aislamiento y no iba a volver.